y en 6, 7 y 8. La muerte de Jazmín de Gracia y las bajezas de Clarín y Perfil. Diario Libre. Había cocaína. De un entrevero que tuvo con Aníbal Fernández. ¿Recordás aquellos episodios? Los recuerdo, de hecho no estoy segura, pero creo que en esos momentos ella era una de las panelistas de Duro de Domar y eso le valió su salida del programa. Clarín de hoy. Pelea con Aníbal y un despido polémico. Por error me vino el diario Clarín a mi casa, sí. Evidentemente. Y la verdad, o sea, ¿qué quieren instalar? La idea de que la misteriosa muerte de la modelo opositora, de verdad, tan estúpidos son, tan estúpidos, tan maleducados, tan irrespetuosos. Lo remarcaron todo el tiempo. Tan irrespetuosos. Es un hecho mínimo en su carrera. La verdad es que me parece de una mala leche fuera de lugar. Clarín se sumó a la embestida contra Flor Peña. Clarín de la semana pasada. Sección El Semáforo. Luz roja para Florencia Peña. No sabe, no contesta. Enojada por las preguntas que le hacían en el programa Desayuno Americano, por América, la actriz abandonó furiosa una nota cuando empezaron a hablar del fracaso de su tira Señor y Señora Camas. Clarín de ayer. El infierno. Desplante. Desayuno Americano, América. Florencia Peña abandonó el móvil cuando le preguntaron por el bajísimo rating de Señor y Señora Camas, el ciclo que hizo en Canal 7. La vetocracia en la ciudad. Pinedo también criticó a Macri. Pero los vetos de Macri son muchísimos de presupuesto. Se votan cosas que implican gastos que la ciudad no tiene, y entonces Macri, el cartonero Báez, dice, no tengo. Igual me parece que es una barbaridad que alguien tenga que hacer tantos vetos. Ahí hay algo que hay que ajustar. Repsol YPF y el agujero negro. En apenas 3 años, Repsol YPF acumuló utilidades por 13.380 millones de pesos y distribuyó ganancias que fundamentalmente envió a España por 18.628 millones de pesos. Es cierto que si las empresas petroleras en nuestro país hubieran mantenido o aumentado la producción, porque la verdad que hemos tenido que importar 9.396 millones de dólares en combustible, un 110% más que el año 2010. Y la verdad que el argumento de que creció la producción puede ser válido, pero no aumentó 110% como para que tengamos este nivel de importación. En realidad lo que ha caído, y mucho, es la producción. Así que me voy hasta el fin del mundo a buscarte. Casi que me cuelgo y no puedo volver. Casi que me pierdo tus ojitos de antes, siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando, correteando por ahí. Qué suerte, igual te vi bailando. Me di cuenta de tanto. Otro día de reconfortantes notis. 1. Inversiones. La autopartista Faurecia invertirá 100 millones de dólares en Argentina. 2. Piquito sin techo. Pico Mónaco, campeón en Chile. El tenista argentino consiguió el 4º título de su carrera al coronarse campeón del Abierto de Viña del Mar. 3. Las leonas y la argentinidad al palo. Esruga, Barrio Nuevo de Lía. Un título más.
90678. La trilogía que del 3 te envía al 6 sin escalas. Obviamente está el cambio también. Mira ahí, hay 3, 6, 7, 8 hombres de Almirante Brown en el campo de Brown, solo 3 de River. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Bienvenidos a 678. ¿Cómo andan, colegas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todo bien? Muy bien. Estamos todos en orden, todos apacibles. Bueno, les quiero decir que tenemos un cambio en el locutor porque obviamente Marcos Palmiero, que es el locutor habitual que está en nuestro programa, se tomó unos días de vacaciones y está Darío Contartese ahora en la locución, ustedes lo habrán escuchado. Quiero decirles también que está con nosotros para compartir el programa del día de hoy el señor Sebastián Premisi. ¿Cómo te va, Sebastián? Bienvenido. Sebastián es periodista del diario Página 12, participa en el programa Contratapa de Radio FM Palermo y escribe también en la revista Debate. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias. Muy bien, arrancamos con el primer tema del día de hoy. Tiene que ver con la lamentable muerte de Jazmín de Gracia. Vamos a ver las coberturas de parte de algunos diarios y el enfoque particular que le dieron en el canal TN sobre el vínculo de Jazmín de Gracia con PPT, la productora de este programa, y también la recordada discusión que tuvo con el ex jefe de gabinete Aníbal Fernández. Vemos el informe y lo debatimos. La muerte de Jazmín de Gracia y las bajezas de Clarín y Perfil. 841. 845. 845. Hola, papi. Ahora escúchame, avísale a la familia que es seleccionada, ¿listo? Chao. ¿Cuántos años tenés? 17. 17, ¿y cómo te llamas? Jazmín. Este título eligió uno de los diarios de Jorge Fontevecchia para reflejar en lugar central la muerte de la modelo y periodista de 27 años, Jazmín de Gracia. Diario Libre. La enigmática muerte de Jazmín de Gracia. Había cocaína. Igualmente bajo cayó el monopolio de Mañeto. A poquitas horas del conocido suceso, dio rienda suelta a sus operaciones. Mariana Mactas es columnista de espectáculos aquí en TN. A ella le damos las buenas noches. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. La verdad que estoy súper choqueada por esta noticia. Mariana, vos recordarás un entrevero que tuvo con Aníbal Fernández. ¿Recordás aquellos episodios de meses atrás? Sí, los recuerdo. De hecho, no estoy segura, pero creo que en esos momentos ella era una de las panelistas de Duro de Omar y eso le valió su salida del programa. No estoy segura de que si fue realmente el episodio este con Aníbal Fernández, si ya vos tenés ahí bien la información. No se quedaba atrás cuando alguien trataba de enfrentarla, no se callaba la boca. Por supuesto que así fue y así lo hizo, retrucándolo nada menos que Aníbal Fernández, un verdadero alfil de este gobierno. Hay quienes sostienen que ella perdió ese puesto como panelista tras aquella discusión. Nunca nadie lo dirá abiertamente. Estuvo también en el programa Duro de Domar, de donde salió también en medio de distintas cruces y acusaciones vinculadas con sus comentarios críticos hacia distintos funcionarios de gobierno. Muy apta para las polémicas, ha tenido cruces hasta con funcionarios, como el caso de Aníbal Fernández. También tiempo atrás había tenido un entredicho con el ahora senador Aníbal Fernández. Twitter del Chavo Fuchs. En TN solo hablan de la discusión de Jazmín con Aníbal Fernández. Hay que ser hijo de puta para bajar línea en un momento así. A ver, se murió una piba de 27 años. A ver si entramos en razones de lo que no está pasando. Esto es terrible, es catastrófico. Yo tengo un hijo de 27 años. Y que estos tipos que son mugre permanente, que saquen a relucir una estupidez, una discusión conmigo. A ver qué hubiese pasado si yo me la cruzaba a esta chica en un restaurante. La hubiera saludado. ¿Qué otra cosa hubiese hecho?
Una piba de 27 años, me da un dolor terrible, la verdad, y por los padres, por su familia, por el dolor que deben estar pasando, y que la manosean de semejante manera, me da mucha bronca, porque no hay derecho. En igual clave operística, Clarín de hoy tiene junto a la nota principal este destacado recuadro: pelea con Aníbal y un despido polémico. En estos tiempos de discusiones agitadas, banales y no tanto, que vive Argentina, Jazmín tampoco se quedó afuera de las polémicas. En octubre del año pasado tuvo un insólito cruce por Twitter con el entonces jefe de gabinete Aníbal Fernández. Y un año antes había sido noticia por haber sido echada del programa Duro de Domar, emitido por Canal 9. Según le contestó ella a la revista Viva, molestó una pregunta que le hizo al entonces ministro Amado Boudou. Sí, me echaron por hablar mal del gobierno. Otro motivo no tenían. El despido fue feo, dijo en una entrevista en octubre de 2010. Lo que me asqueó un poco es utilizar la muerte de alguien como Jazmín para bajar línea política en un momento que no correspondía. Sí, eso. Por error me vino el diario Clarín a mi casa, evidentemente. Y la verdad, o sea, ¿qué quieren instalar? La idea de que la misteriosa muerte de la modelo opositora, de verdad, tan estúpidos son, tan estúpidos, tan maleducados, tan irrespetuosos. Lo remarcaron todo el tiempo. Tan irrespetuosos. Es un hecho mínimo en su carrera. La verdad es que me parece de una mala leche fuera de lugar. Sin límites, el monopolio cae en la bajeza de politizar la trágica muerte de una chica de 27 años. Todos los medios de Mañeto ignoran prolijamente que, en tiempos de relanzamiento del ciclo Duro de Domar, también se desvincularon Fernanda Iglesias, el Chavo Fuchs y Lucas Carrasco, de diferentes tendencias políticas. Recordemos a la intrépida y querible Jazmín, que dejó su fugaz sello en Pensado para Televisión, productora de Duro de Domar, TBR y La Tanqueta. Nada del programa se va a interponer entre nosotros, te lo puedo asegurar. Sebastián. Jazmín. Vos callate, tengo que hablar con vos. ¿Adelante mío? Sí, lo podés decir adelante de ella. Somos una pareja consolidada. Ah, sí. ¿Querés que lo diga adelante tuyo? Sí. Claro, ¿sabes qué? Se lo voy a decir. Sebastián, estoy embarazada. ¿De quién? De vos, boludo. Bueno, muy bien. A ver, Sebastián, ¿qué pensás de esta cobertura que vimos? ¿Qué pensás de la posición que tomaron algunos medios en relación al tema? Básicamente es difícil poder analizar, digamos, me quedo con el concepto de decir, es una chica de 27 años que murió. Me parece que la familia debe estar pasándolo mal y pensar en política con un hecho de estas características me hace pensar que hacen falta clases de periodismo para entender un poco cuál es el criterio para analizar hechos de estas características. Me parece que la muerte de ella no tiene nada que ver con la política. En todo caso será otro el momento, o debería ser otro el momento, o en otro momento atrás, el análisis puntual de por qué se fue o no se fue de aquel programa. Pero me parece que no tienen nada que ver y es meter el dedo en la llaga, es bajar política cuando no se debe hacer así. A ver, colegas. Sí, en el portal del diario Perfil de esta tarde aparece una entrevista a Jazmín, publicada después de la desvinculación, o no, antes de la desvinculación, donde ella explica la naturaleza de la discusión que tuvo con Aníbal Fernández y la relación que tenía con la dirección del programa. Y no hay en esa escena, y tal como la reproduce Jazmín, nada que pueda ser tomado con esta pérdida de sensibilidad horrorosa que maneja el Grupo Clarín frente a la muerte. Porque ella dice, tengo diferencias, yo no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en muchas cosas con el kirchnerismo y en otras muchas cosas no estoy de acuerdo. No sé tanto de política, pero si voy al programa hablo y la relación con la producción, y es buena, la relación es normal, son jefes buenos. Ahora, la verdad es que remover de esa manera un episodio político el mismo día de la muerte de alguien, por lo que conozco hubo periodistas también radiales, Tenenbaum, que hizo toda una cuestión de esto. A mí me parece que es un momento bueno para reflexionar. La muerte es algo muy sagrado. A mí me hace acordar el día de la muerte de Néstor Kirchner, los comentarios en los portales, no los comentarios, los análisis políticos, horas después o minutos después,
que daban toda la impresión de haber estado escritos antes de la muerte. Me parece que habría que establecer que la muerte de una persona es un límite que obliga a una actitud de recogimiento y de respeto, ¿no? Igual yo tengo la sensación de que esto que estamos diciendo lo sabemos y lo sabe todo el mundo, ellos también lo saben, pero no están dentro de esa lógica, ¿no? Y creo que una vez más nos enfrentamos con, bueno, si debatimos, ¿con quién debatimos? Porque vos fíjate que en esta canallada que hacen, que es, como decía el informe, bajar línea política en un momento donde en realidad se sabe poco y lo que se sabe es que no tiene nada que ver con lo que están diciendo, también se pone en cuestión, al reproducir tanto esta idea de que discutió con Aníbal Fernández. ¿Y qué pasa si uno discute con Aníbal Fernández o con Vudú o con cualquiera? Lo que quieren instalar canallescamente es que la discusión tiene un castigo, sí, aunque sea divino, dentro de esa, la verdad, nube de pedos en la que están viviendo. Me parece que el Jazmín, para muchos de estos que hablaron, tendría que ser un ejemplo. Y un ejemplo desde una chica que, cuando quiso dejar de ser modelo y dedicarse al periodismo, estudió periodismo. Y cuando empezó a tener inquietudes sociales, estudió sociología. Muchos van a poder hablar y decir un montón de cosas de Jazmín y tildarla de superficial, pero yo que la conocí un montón a Jazmín, que me considero su amigo, porque soy amigo de ella y para mí siempre va a ser mi amiga Jazmín, una chica sensible, una chica divertida, con un montón de inquietudes y que cada cosa que dijo te podía gustar o no, o compartir su opinión o no, pero estudió antes. Y estudiaba y se la pasaba toda la semana estudiando y a veces ni salía durante semana porque se quedaba estudiando en la casa. Así que por ahí la podemos tomar de ejemplo. Hay que estudiar por ahí para ser periodista en una de esas, ¿no? Y para opinar sobre la vida de las personas que son sociólogos y para que se terminen esas tapas que gracias a Dios ese diario pronto va a pasar a ser un diario deportivo, porque de otra cosa no va a poder hablar seguramente por todas este tipo de tapas que tienen de ante el dolor, porque siempre hay una familia atrás que sufre, porque Jazmín ya no se puede defender. Pero hay muchos familiares que están sufriendo y que la están pasando mal. Y cuál sea la razón de la muerte de Jazmín, que se ahogó, no vale la pena esa tapa, ese título. Hay una familia detrás, hay una abuela, hay gente mayor. Sí, pero ahí la maldad. Sí, claro, la maldad que habito no tiene límite. Yo lo dije acá y lo he dicho en un montón de lados. La descalificación califica. El que te descalifica se está calificando a sí mismo. Nada más es eso. Pero ¿sabés que hay una cosa que a mí me parece peligrosa? Todo esto es nefasto, no hay otra palabra. Pero hay algo que a mí me parece muy peligroso y que se aplica en un montón de circunstancias, que es la lógica de cómo se construye el miedo. Vos fíjate, el dato que tenemos es que ella trabajaba en Duro de Domar. No hay ella en esa entrevista incluso dice, tuve diferencias, fue feo, no hay una explicitación de qué pasó. Entonces tenemos un dato y algo confuso. Tenemos una discusión con Aníbal Fernández, otro dato, que falta toda otra cantidad de información, y es que cualquiera que ingresa al blog de Aníbal Fernández ve que él discute con el universo, no solo con Jazmín de Gracia. Y después tenemos otro dato tirado así, había cocaína, ¿no? Que no sabemos. Entonces, no es que alguien se anima y dice, bueno, miren, esta chica le pasó esto porque yo me animo a decir que tuvo que ver con trabajar acá, con discutir, porque de última esa persona que afirma eso, asume un costo y asume esa responsabilidad de decir, no, es datos sueltos y en el medio un encadenado lógico que hace el que lee o el que escucha. Entonces, es sobre la base del miedo, de una construcción que tiene 3 datos que pueden tener verosimilitud. Entonces, por eso me parece que es muy peligroso, porque es muy difícil de desarmar esa argumentación. Si alguien viene y dice, bueno, le pasó esto, por esto y aquello, uno a cara descubierta discute esa argumentación. Ahora es 3 datos que son ciertos, y es que discutió con Aníbal Fernández, que trabajaba en Duro de Domar y que se fue, son los 3 datos ciertos que hay, y todo lo demás es una gran confusión. Entonces termina quedando como información la confusión, pero como trampolín el dato cierto. Es muy difícil de desmadejar cuando la construcción es así. Y en este caso a uno le da asco y ganas de vomitar, porque estamos hablando de la muerte de una chica de 27 años. Pero esta construcción es todos los días, con un montón de temas. De la causalidad, vos lo planteas bien, Mariana, digamos, esa cuestión, digamos, cómo se construyen esos famosos relatos que se hacen sobre algunos datos
y en función de eso se le empieza a asignar causalidad. Esto es efecto de esta cosa, esta es causa de esta otra cosa. Incluso no se le asigna, sino que se sugiere. sugiere. No, que claro. en realidad, claro, te presenta una serie de datos que se fueron sucediendo en el tiempo. Claro. Vos lo armás. Claro, yo te lo pero voy eso es lo sugiriendo. peligroso. Por eso, pasó esto, después pasó esto, después pasó esto. Te da la sensación de que hubo entonces una línea de causalidad ahí. Pero digo, y a su vez yo pensaba también en esto de, bueno, ¿a quién le habla Clarín? ¿No? Cuando presenta eso y cuando sugiere entonces que efectivamente hay algún tipo de conexión. Porque digo, el lector que se enfrenta a esa noticia, digo, ¿qué pensará? Entonces que efectivamente Aníbal Fernández que la mandó a matar. Digo, ¿cuál es la lógica? ¿No? Digo, eso también pienso que a qué tribuna le está hablando Clarín. Vamos a cambiar de tema, pasamos a Repsol YPF. Hoy Sebastián escribió una interesantísima nota de investigación en el diario Página 12, que fue de hecho tapa. Vamos a ver algunos extractos de este informe. Negro. He aquí una síntesis de la excelente investigación de Página 12 sobre el tema que los medios dominantes denominan embestida del gobierno contra las petroleras. Página 12. El agujero negro. En apenas 3 años, Repsol YPF acumuló utilidades por 13.380 millones de pesos y distribuyó ganancias que fundamentalmente envió a España por 18.628 millones de pesos. Es cierto que si las empresas petroleras en nuestro país hubieran mantenido o aumentado la producción, porque la verdad que hemos tenido que importar 9.396 millones de dólares en combustible, un 110% más que el año 2010. Y la verdad que el argumento de que creció la producción puede ser válido, pero no aumentó 110% como para que tengamos este nivel de importación. En realidad lo que ha caído, y mucho, es la producción. En 2010 el contexto económico cambió. Pasado el fuerte impacto de la crisis internacional, año de ventas de autos récord, lo que se tradujo en mayores ventas de naftas, YPF tuvo una utilidad neta de 5.790 millones de pesos. Las ventas de la compañía aumentaron un 28,7%. A pesar de las mejoras del contexto, la producción cayó. En crudo se produjeron 293.000 barriles diarios, cuando un año antes habían sido 302.000. Y en gas pasaron de producir 1.460 millones de pies cúbicos diarios a 1.346 millones, una merma de 7%. El saldo de estos años de la asociación de los españoles Repsol con los locales Eskenazi es elocuente: elevada rentabilidad y generosa distribución de dividendos de YPF con una baja constante de la producción y las reservas de crudo y gas, tendencia que se viene registrando desde la privatización de YPF a manos de Repsol. También es bueno que lo tengan en claro todas las empresas petroleras, que el subsuelo es de los argentinos y que está concesionado, y que por lo tanto no podemos volver a las épocas del virreinato, donde se llevaban todo, el oro y la plata, y no dejaban nada. Creo que es bueno, es necesario reinvertir en el país, y que además el tema del costo del combustible debe ser costo argentino y no costo internacional, porque los costos de producción son costos de la Argentina. Nosotros estamos convencidos que el problema tiene que ver con la nacionalización en el sentido operativo. Si uno se fija, a partir del año 99 empezó a declinar la producción de petróleo de YPF, y a partir del año 2003 aproximadamente la producción de gas. Y es necesario que YPF, como tiene más del 60% del mercado hidrocarburífero en la Argentina, haga uso de toda su capacidad instalada y de toda su potencialidad de inversión. El problema aquí no es si privado o no privado, sino si tiene un sentido nacional. En un proceso de crecimiento como el que venimos viviendo desde el año 2003, todos los años hace falta más y más combustibles, y teniéndolos aquí en nuestro subsuelo no es razonable, tal cual marcó la presidenta, que se estén importando.
estaba pensando, Sebastián, en la importancia del tema y evidentemente que Repsol YPF ocupe el 60% del mercado de los combustibles en la República Argentina le da una situación, digamos, muy particular como empresa productora, digamos, de este recurso, ¿no es cierto? Exactamente, además está en todo el mercado, extrae petróleo, refina petróleo, vende a los usuarios, por lo tanto está en toda la cadena y tiene una importancia vital en la formación de precios o en ser insignia, por más que sea privada. YPF seguía siendo como la empresa insignia de petróleo en Argentina, y la caída de los números de producción es elocuente a pesar de las altas rentabilidades. A pesar de la alta rentabilidad. O sea, ganan plata, pero no reinvierten en la exploración y la producción de mayor cantidad de combustible. Y eso se ve exactamente en los números. Y creo que la palabra clave es la concesión. Entonces, los recursos por la reforma de la Constitución del 94 están bajo la potestad de los gobiernos provinciales. Creo que es un buen momento como para empezar a discutir si no hay que cambiar un poco esa lógica. Digamos, por ejemplo, en Brasil es el gobierno federal el que decide a quién darle una concesión, a quién darle otra concesión, y Petrobras es el instrumento que utilizan para llevar una política nacional de energía. Bueno, este sería un buen momento como para empezar a discutir a ver si no hay que modificar un poco esa lógica, que sean las provincias las que, Tierra del Fuego negociando con la British Petroleum es como una diferencia muy importante. ¿Y a dónde te parece que termina esta discusión, o por lo menos hacia dónde va? ¿Va hacia un plan de reestatización de la empresa YPF? ¿Va hacia un plan de achicamiento de la participación privada dentro de YPF? ¿Hacia qué lugar te parece que puede ir? Yo creo que van a tratar primero de cortar esta cuestión de la distribución de dividendos, así de las ganancias el 90% lo distribuyen entre los accionistas, principalmente a Repsol. Creo que van a tratar de cortar eso y que empiecen a invertir sobre todo en refinería, en lo que se extrae y lo que se termina refinando para poder vender masivamente. Eso está quieto desde hace muchos años. Parece que es ahí donde van a poner más el foco. Yo creo igual que habría que ir un poco más allá y discutir un poco el rol que debería tener el Estado dentro de YPF. Ahora, una pregunta que tiene que ver con algo que leí en estos días respecto de la situación de YPF. Se trataba de algo así como, bueno, YPF, todos sabían en el gobierno que el grupo Eskenazi iba a pagar su participación o su ingreso como empresa participante del grupo YPF, pagando de esta manera. Ya más o menos esto se conocía. ¿Esto es verdad? ¿Es así? Sí, es así. Están todos los balances desde el año 2008 en adelante. Uno lee los balances que presentan en España y es así. Fue parte de ese acuerdo. El otro dato es que a cambio, el gobierno argentino le permitía aumentos constantes en los precios de las naftas, y eso fue lo que marcó la fuerte rentabilidad a través de todos estos años. A cambio de liberarle, entre comillas, los precios en los surtidores, estaba la contrapartida de tener que invertir en nuevos pozos, básicamente. Que ese es el negocio clave de una petrolera, invertir en nuevos pozos, que es de donde vas a poder seguir produciendo. Claro. Ahora yo pensaba cuánta información que se nos sigue retaseando, ¿no? Porque, por ejemplo, en la última semana de enero se hizo en Porto Alegre el foro social preparatorio para el próximo foro social mundial que va a ser en el Cairo. Y en realidad para la cumbre también de Río +20 que se va a hacer en junio, donde se va a hablar de desarrollo sustentable o desarrollo sostenible. Ahí se pega con lo que estabas diciendo, a ver si no sería un buen momento para ver si los estados nacionales deberían estar atrás de algunos temas claves. Bueno, la minería es otro de esos temas claves, donde las provincias tienen una autonomía que habría que revisar. Sí. Está todo ligado. ¿Por qué está todo ligado? Porque es el núcleo del capitalismo globalizado, por eso está todo ligado. En el foro preparatorio, que prácticamente salvo página 12, Tiempo, pero los diarios grandes no lo cubrieron ni lo cubren nunca, y se hace desde hace 12 años ese foro, y es donde están las ideas que nos servirían a nosotros para articular nuestras propias ideas, porque ahí están los pensadores que nos interesan a nosotros. No está Nico Bradloff ni Aguinis, están los que necesitaríamos escuchar. Y precisamente uno de los núcleos de los debates es cómo nuestras naciones frente a los capitales transnacionales.
cómo se blinda de alguna manera la región para que las ganancias no vayan a las casas matrices. En una situación de crisis, claro. Claro, ahí hay mucha idea y mucha argumentación y mucha información que nos hubiese sido absolutamente útil para manejar, por ejemplo, este tema, pero sigue invisibilizada. Edgardo. Sí, si uno hace abstracción de los tiempos, las formas y las circunstancias, está claro que la dirección de los acontecimientos va hacia una recuperación por parte del Estado argentino como parte de un proceso que hay en toda América Latina del manejo de sus recursos naturales. Digo. Con esto no estoy diciendo ahora, dentro de 2 meses, lo que está claro es que los vientos que corrían en el mundo cuando se privatizó YPF no son los que corren hoy, y no es la situación de América Latina. Y yo pienso, ya hoy el diario Clarín se dedica varias páginas a generar una especie de situación psicológica defensiva en cuanto a que se viene un nuevo manotazo contra el capital privado. Empieza una fuerte contraofensiva previa a cualquier intento de creación de empresa mixta o de estatización. Entonces, ¿cuál es la sustentabilidad de esa argumentación? Cuando Brasil tiene su petróleo, Chile no volvió para atrás ni siquiera con la dictadura de Pinochet de la nacionalización del cobre que hizo Allende. Digo, hay un clima de época que deja en una situación... Ahora, otra es la conveniencia táctica y el manejo de los tiempos, y la otra cosa que es muy interesante es cómo algunos temas de la agenda política estratégica de este país, el gobierno los va abordando en una directa sintonía con la necesidad de producir cambios. Hoy tenemos un problema de balanza comercial y de balanza de pagos que exige mirar esa sintonía fina de dónde se está filtrando la plata que es del Estado y van en una dirección que no favorece al proyecto que está en marcha, ¿no? ¿Cuál es la cifra, Sebastián? Perdón, ¿cuál es la cifra del giro de dinero que hizo en el año pasado? 3 años con 18.000 millones de pesos y una utilidad neta de 13.000 millones. O sea, distribuyó más dividendos que las utilidades netas. Es mucho dinero. Es muchísimo. ¿Mariana? ¿Sabes qué? Me llama la atención algo que es que estos grandes temas, estamos hablando del petróleo, ¿no? Que es el subsuelo de la patria, valga la metáfora política, con el aluvión, quiero decir. La soja también tiene que ver con el subsuelo, y es toda información que ha sido metida en el subsuelo, cosa que no entendamos nada. Cuando Brasil encuentra petróleo, ¿no? Grandes titulares, Brasil encuentra petróleo. Claro, no nos cuentan la parte de la película de por qué Brasil puede buscar ese petróleo en determinados lugares y demás, y Argentina no, por ejemplo. Que lo explicaba recién Sebastián, la cuestión de la inversión y todo eso. La trampa que significaron las privatizaciones. La Nación es un diario, fue el house organ de la venta de YPF. Es una cobertura más que interesante para seguir en los años 90, y es el mismo diario que el 19 de enero del 2010 tituló "Amenaza al gobierno con privatizar Telecom". Nunca ellos titularon "Amenaza al gobierno con privatizar YPF", ¿no? Como la palabra amenaza siempre está del lado del Estado. Cuando, ¿qué va a hacer el Estado? Cuidar ese subsuelo que está tapado y lo quieren seguir taponado para que no se vea nada de lo que hay ahí, que es lo que es de todos. Del mismo modo que nosotros decimos los dueños de los canales de televisión. No son dueños, son concesionarios por un rato. ¿YPF se privatizó con el famoso diputrucho o fue el diputado que no, se... No, fue el del gas. Ah, bueno, está. Pero más o menos. Por ahí era un recurso importante. Había muchos truchos. Empieza el tema de la embestida, ¿no? La ofensiva. Incluso llegaban a decir que, bueno, que PDVSA estaba... que esto iba a ser una especie de arreglo con Chávez y que Chávez iba a influir. Pero digo, me quedo también con esto digo, que decía Edgardo, también digo, la transformación de los tiempos y cómo también la agenda se va transformando, lo cual habla, digo, incluso también lo que decía Sandra, si hoy podemos discutir minería, hoy podemos discutir incluso, a ver, soja, discutamos glifosato, discutamos petróleo, que hay algunas cosas que las hemos resuelto. Es decir, hace 8 años no estábamos para discutir estas cosas, ¿no? Estábamos discutiendo el día a día. Vamos a cambiar de tema, pasamos a lo que hizo el diario Clarín con Flor Peña. Ustedes saben que Florencia Peña, ¿cuándo fue? La semana pasada, tuvo una discusión con un móvil de un programa, Desayuno Americano se llama, que sale por América. Bueno, Clarín puso en su clásica sección El cielo y el infierno esta situación de Flor Peña. ¿Dónde la puso? En el infierno, obviamente. Vemos el informe, dale. El infierno. Clarín se sumó a la embestida contra Flor Peña.
Como vimos el miércoles, todo el panel de Desayuno Americano, con excepción de Cecilia Rufa, convirtió una entrevista a Flor Peña en un festival de agresiones y provocaciones. Estuviste muy expuesta en los últimos tiempos con tu posición política, que ya la has contado en varios programas. La otra vez nos encontramos, estuvimos charlando un minuto y me dijiste que estabas un poco dolida porque sentís que mucha gente lo tomó como personal con vos, que te daban, que había como un peguele a Florencia. Bueno, digamos, ustedes mismos en el programa sacaron al aire una noticia sin chequearla. Lo de la torta. Que fue lo de la famosa torta de los 5.000 pesos y yo me enojé. Todo empezó con una torta, ¿sí? Llega a la tapa de un diario además. Florencia Peña en crisis cuenta la tapa de este diario. Habla de una torta que costó 5.000 pesos. ¿Cómo? La torta, 5.000 pesos que pagamos todos nosotros, porque está dentro del Igual canal más estatal. caro salió. Pero esa noticia sale en un diario sensacionalista y nadie me llamó para consultarme si eso era real. Y eso que ustedes hacen no está bueno. ¿Te das cuenta para qué sale o existe un diario como Libre? Porque en la televisión hay gente como este chico, que me volvió a olvidar el nombre, que después ve la tapa y dice esto llega a los diarios, como si Libre tuviera entidad de diario. Como si algo publicado en Libre tuviera alguna validez, o Libre o ese tipo de medios fuera alguna garantía de veracidad. No creo que haya sido con vos, me parece que cada vez que se hace algo con dineros públicos, en este caso es Canal 7, la mira va para todos, digo. Claro, los que pero esta trabajan en información Canal era 7. errónea. Entonces, si ustedes me hubieran llamado, hubiera yo podido tener el derecho a réplica. Florencia, ¿vos sentís que fuiste una víctima de la guerra gobierno-Clarín? O sea, pegándote a vos por ese lado. No, ni en pedo. ¿Cómo tomaste la experiencia de lo que hiciste en Canal 7, de Señor y Señora Camas, que no tuvo rating? ¿Para vos lo tomás como un fracaso? ¿Vos te estás conforme igual con lo que hiciste? Pero cuando yo me senté con las autoridades del canal, y lo primero que me dijeron fue, el Canal 7 no hace más de 1,5 puntos, 2 puntos con toda la furia, ¿no? Pero cuando pone partido de fútbol mide también, es decir, yo no estoy tan Sí, de acuerdo. pero vos agarrá el historial de las ficciones y fíjate cuál fue el promedio que hicieron y te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. No, pero digo, la misma pantalla, es el mismo promedio del canal. Digo, cuando hay algo que a la gente lo seduce, pone que también la televisión pública. A eso me No, refiero. pero me estás hablando ¿desde qué lugar me estás hablando? No entendiste el medio, todavía no lo entendiste el medio. Bueno, puede ser que no lo entienda, vos sabés que cuando un canal- explícamelo. Puede ser que no lo entienda. Te lo estoy explicando. Sí. Yo Yo entiendo la te quiero postura decir, del actor, como que no les importa el éxito. Es una postura, yo los entiendo, pero todos hablan desde arriba de una camioneta 4x4 y desde esa vista maravillosa que tenés en una casa increíble. Tenían unos tonos muy terribles y además me parece que era una forma, parecía un pelotón de fusilamiento. Y además, tirarle, vos hablás de una 4x4, si se la compró es porque se lo pudo ganar, porque ha hecho muchas cosas Es exitosas. una chica que en realidad ha hecho la mayoría de su carrera en base a éxitos. Twitter de la Negra Bernasi. Hablando con mi amiga Flor Peña, a quien le pegan por sus ideas, sin recordar que es una de las primeras mujeres que llegó por talento. ¿cuál es el problema de que yo piense distinto a ustedes? No, nadie ¿Se van a te seguir ataca, sumando Flor. para atacar? ¿No quieren traer a camarógrafos que me sigan atacando? Simplemente queremos preguntarte, nos caes bárbaro, por eso también te pedimos un No, no me móvil. están preguntando, me estás atacando, desde hoy me estás tratando de decir que sí, que tenés razón, que Cama fue una mierda y que nos fue re mal y que entonces todo es una porquería. Para mí Cama no fue una mierda, fue increíble. Sí, lo estás diciendo. No tengo idea porque a una obra le va mal, le va bien. Entonces la experiencia no sirve para nada, no tenés idea de nada. Está raro el asunto, Florencia. No, pero qué feo. La Y verdad no, que me pero estoy yo sintiendo a muy ver, mal. todos acá estamos raros, porque vos eres una amiga muy simpática, muy graciosa en todos los móviles, y hoy desde que Yo arrancamos soy una parece mina muy como que simpática. estás Cuando en un me siento pedestal. atacada así no me pongo simpática. No, por ahí está cansada también, chicos. Yo la entiendo, tiene una familia, se acostó tarde. No, chicos, no, háganse cargo de lo que les corresponde, porque ustedes los periodistas no se hacen cargo nunca de nada. No, O sea, pero no la pegamos en te ninguna mandan pregunta, mocos, Florencia. Te mandan mocos, dicen cualquier cosa de nosotros, inventan de nosotros, se mandan lo de la torta, pasan 3 meses, no se hacen cargo de nada. Pero es que no, Flor, no la invocamos con ninguna pregunta con vos, no sabemos ya qué preguntarte, o sea, no hay una que venga bien, digamos, por hablar mal y rápido. Se fue. Carmen, 3. Me parece que hay más interés en salir a embarrar la cancha que a tratar de pensar las cosas. Y entonces, es más interesante el escándalo que ver por qué a Florencia o a quien sea le interesó hacer el programa que quiso hacer. El opositor diario Clarín, tanto al día siguiente como el domingo, se sumó a la embestida contra Florencia Peña por pensar distinto. Sección El Semáforo. Luz roja para Florencia Peña. No sabe, no contesta.
Enojada por las preguntas que le hacían en el programa Desayuno Americano, por América, la actriz abandonó furiosa una nota cuando empezaron a hablar del fracaso de su tira Señor y Señora Camas. Pero eso no fue todo. Militantes K atacaron en las redes sociales a los periodistas que la entrevistaban. Papelón. Clarín de ayer. El infierno. Desplante. Desayuno Americano. América. Florencia Peña abandonó el móvil cuando le preguntaron por el bajísimo rating de Señor y Señora Camas, el ciclo que hizo en Canal 7. Como cierre, analicemos lo siguiente. Respecto a la discusión en torno al rating, esto se decía en 678. Igual de todas maneras, se lo dice desde un lugar como si el programa de la mañana te lo estuviera diciendo Tinelli, que mide 14 puntos. A ellos no le va muy bien de rating. Desde ese lugar es medio raro, como si el éxito o un laburo se midiera pura y exclusivamente con el rating. ¿Te querés? No sé. Perdón que te interrumpa, un punto de rating son 100.000 personas. El otro día lo escuchaba al Puma Goiti decir, una temporada teatral de 100.000 personas es un éxito rotundo. Tremendo. Rotundo. Entonces, claro. Esto, ¿no? De esta cosa del rating. Si bien muchos argumentos son compartibles y sólidos, nótese que hasta 678, el programa por excelencia en cuanto a desmontar la lógica sistémica impuesta por décadas, cae en la trampa de dar por válido el cuestionado rating del monopolio comunicacional, que ignora olímpicamente las cifras de la consultora Aresco, la que realiza 1000 llamados diarios y rotativos, obteniendo sustanciales diferencias con la corporativa Ibope. Bueno, muy bien. A ver, Sebastián, así como pregunta general y amplia, ¿cuál te parece que es la situación con Florencia Peña y tantos otros actores y actrices que están en una situación muy particular respecto al tratamiento que tienen mediáticamente, ¿no? Se dio en la tecla cuando habla cuando les dijo a los periodistas de ese programa que no se hacían cargo de un poco de lo que decían y si en algún momento se habían equivocado, lo habían pifiado, no lo habían reconocido. Me parece que hoy Peña está como ocupando ese lugar desde el lugar del espectáculo, marcando cosas que al show business no le incomoda, digamos. La política del show business como que no... Como señalando la impunidad, digamos, en ese sentido, ¿no? Sí, que en otros lugares, en otros canales o en otros contextos pasa desapercibido. Me parece que o se lo toman en gracia, me parece que ella está marcando, está haciendo como política del espectáculo también, ¿no? O marcando el error constante. Me parece que... Pero a mí me da la sensación de que es un lugar obligado, digamos, que en este momento, en esta instancia, yo pienso, si fuera cualquier otra actriz que estuviera haciendo cualquier otra obra, si esa misma nota hubiese sido sobre cuando Harry conoció a Sally, que es la obra que está haciendo en Carlos Paz, y hubiese sido una nota como las que hacen todos los días, contame cómo te va la obra, y está tu marido, y están los hijos, y el público, si hacen esas notas todos los días, ¿por qué no fue así esa nota? ¿Por qué no le preguntaron sobre qué laburo está haciendo? Si ellos saben que los actores salen en esos programas solamente para promocionar las obras que están haciendo. Sí. Seguramente no estaba pactado un reportaje político. No, iban a hablar, me imagino yo, de la obra que está presentando Obviamente, Carlos Paz. Era una nota desde Carlos ¿quién Paz. rompe el contrato? Igual me parece, perdóname que me meta, pero me parece que además no, lo que vos decís está bien que no está pactado un reportaje político, pero las cosas que le preguntaron de política ella las contestó. Se defendió solamente cuando la acusaron casi de corrupta de querer especular y ganarse 3 lucas o 4 lucas con una torta. Con eso se especuló y con eso se sintió herida. Respecto a las preguntas, ella las contestó lo más bien, no tenía ningún problema. Pero digo, a cualquier entrevistado que vos le hagas una pregunta, ahí sí, a los mismos paneles de Desayuno Americano, yo a cada uno de ellos le puedo hacer una pregunta rápidamente y ponerlos muy incómodos y decirte, pero parece no querer contestar nada. A cada uno de ellos, y ellos a cada uno de nosotros también. Está en la potestad de quien te está... Es como recibir en tu casa, cuando le haces una entrevista a alguien, es como recibirlo en tu casa, me parece. Uno tiene que tener ciertos códigos, más allá que no coincidas políticamente con la persona y que vos lo puedas poner en jaque con una pregunta. Digo, hay ciertos códigos. Si yo te invito, en teoría no te la tengo que hacer pasar mal. Está claro. Con el tema del rating pensaba, digo, y Cabito, que sabe de publicidad, me va a ayudar. Digo, este tipo de apelación a la cantidad, ¿no? Como decir, si te ven mucho es bueno. Digo que en las publicidades también está muy claro, donde aparece, por ejemplo, si yo quiero vender determinado producto y pongo, mucha gente que consume tal producto, de lo cual yo debiera deducir que si lo consumen muchos, debe ser bueno, ¿no?
Digo, en lógica esto es lo que se llama falacia, que es un razonamiento inválido, pero que es persuasivo, porque uno se confunde. Uno tiene la sensación de decir, bueno, si tanta gente está viendo eso, debe haber algo bueno ahí, ¿no? Y esto es la apelación a la cantidad, suponer que porque muchos hacen determinada cosa, eso pasa a tener un valor. No, y pasa a no tener valor. Millones de artistas que murieron en la pobreza, pintores, escritores, escultores, a lo largo de la historia, te diría la mayoría, te diría el 80% de los pintores murió en la pobreza más absoluta, de los pintores, de los escultores, de los escritores, un montón. Entonces, nada tiene valor, lo único que tiene valor es lo que se vende mucho, entonces un bestseller tiene que hacer la guía telefónica. Claro. A ver, Ricardo. Sí, Flor Peña, excelente en esa escena, creo que es una discípula avanzada de Diego Maradona, porque uno de los chicos que está ahí me parece que lo trató también Diego, ¿no? Y me parece que está muy bien, y yo estuve a favor en su momento de Diego, a pesar de que la forma que lo hizo fue un poco particular, digamos, ¿no? Con un nivel de utilización de las palabras poco frecuente. Pero me parece... Ricardo es el periodista que compara el partido de fútbol, digamos, con una tira. Es ese periodista que hace la comparación. Le dedicó una grosería que no voy a decir en público acá, Diego. Pero le hizo vender muchos libros esa grosería. Fue un regalo que le hizo Diego, que más allá de los méritos de como escritor... Pero el LTA no se lo saca más. No. Ahora, yo creo que es explicable también. Ahora me acordé. ¿Se acordaste? Sí. Lo de no se lo saca más no fue muy feliz. Exacto. Eso cierra. Bueno, pero quiero decir, la sensación de impotencia que tiene tanto un futbolista o un director técnico al que sistemáticamente atacan, ningunean, burlan, o una actriz de primera como Flor Peña que no logra decir nada de lo que ella querría decir en un reportaje que se trata de su carrera, de su profesión, no la dejan decir nada, la acosan con cuestiones que estaban muy preparadas, y hay una escena que el tipo se para segundos antes, porque le dijo, vos que eras tan simpática, tan buena, tan agradable, faltó que dijera, te hiciste kirchnerista, digamos. Esa era toda la sustancia. Eso es lo que a mí me llama la atención de lo que pasa, que Susana Jiménez dice, el que mata tiene que morir. Nadie le pregunta por qué, desde dónde, cuál es, porque eso es una postura política, vaya. ¿Por qué dice eso? Che, lo pensaste un poquito más, fíjate. Y vos... No, ahora, Florencia Peña dice que está a favor de un gobierno y sácate. Y me parece que se va al nudo de la cuestión de la hegemonía. Esto no es un gobierno hegemónico, es un gobierno que ganó con el 54% en estas elecciones. O sea, obtuvo muchos votos. Pero la lógica hegemónica del sentido común sigue siendo la otra. La fascistoide, la del eslogan, lo rapidito, la cosa Macri, ¿no? Veto por cuestiones técnicas, punto, no se explica nada, todo sin información, sin entramado, sin complejizar. Eso es Susana Jiménez, eso es Mirta Legrand, eso es todo el Star System se monta sobre eso. Entonces viene una persona, y yo recuerdo un personaje como Aníbal Pachano, por ejemplo, se cansó de criticar a la presidenta. Lo sigo a este personaje de Pachano. Y hace poco dijo, voté a la presidenta en las elecciones. El panel con el que todos hicieron, ¡oh! Cuando él se cansaba de decir que era una autoritaria, que era hegemónica, que todos decían, o sea, el sentido común estaba instalado ahí. Él dijo, la voté. ¡Oh! Entonces, como una especie de bicho raro, como una extrañeza. Es una hegemonía rarísima, porque es un gobierno hegemónico, pero el sentido común está por el otro lado. Y cualquier apoyo está visto como en realidad una cosa corrupción, digamos, de bicho raro. No, por eso digo, ojalá se hayan puesto de acuerdo todos, che, matémosla porque es kirchnerista. Como estoy seguro de eso, que no pasó, de que un panel se puso de acuerdo, me parece que todavía es más terrible que cierto sector de la sociedad lo tenga tan naturalizado claro. Eso. ¿Entendés? Que estoy seguro que algunos los conozco un poquito más que otros de ese panel. Estoy seguro que no se pusieron de acuerdo. Che, matémosla esta. Se dio la situación por algo que ellos tienen tan internalizado. Pero por eso es tan grave. Cada una de las preguntas que le hicieron es absolutamente legítima de ser hecha con buena onda. Con buena onda. Pero lo que había ahí flotando era un veneno que era se olía. Sí. Había olor, ¿no? Había olor. Había olor. Nos vamos al corte, señores. Acá no hay olor. Ya volvemos, dale.